Cordial saludo, mi nombre es José Luis Rodríguez, estudiante de Psicología, y con mi compañero Andrei Forero vamos a revisar el proyecto Revisión Sistemática de la Conducta Suicida. El desarrollo del planteamiento del problema se basa en dos ítems fundamentales, en donde se afirma que más de 800.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan. Específicamente en Colombia se lleva una puntuación del 4.3 al 5.7 en los años 2014 y 2017 por cada 100.000 habitantes en un análisis porcentual de conducta suicida o temas relacionados con el suicidio en Colombia. A lo que nace la pregunta problema, ¿cuáles son los factores asociados a la conducta suicida en población colombiana? De ahí se desarrollan los objetivos, el general, el cual es realizar una revisión sistemática sobre los factores asociados a la conducta suicida en la población colombiana, y los objetivos específicos, establecer las edades de la población en los cuales se han realizado la mayor parte de estudios, identificar los factores de riesgo asociados a la conducta suicida y identificar los factores protectores asociados a la misma. Para una revisión ligera del marco teórico, es importante indicar que el comportamiento suicida se entiende como una diversidad de comportamientos que incluyen pensar en el suicidio, planificar el suicidio, intentar el suicidio y cometer el suicidio propiamente dicho. Existen factores sociales, psicológicos, culturales y de otro tipo que pueden interactuar para conducir a una persona a este tipo de conductas. Dentro de los factores de riesgo tenemos el individual, los intentos previos de suicidio, trastornos mentales, consumo nocivo de alcohol y otras sustancias, pérdidas de trabajo o financieras, factores genéticos y biológicos, riesgo familiar y pautas de crianza, riesgo social y relaciones de pareja altamente conflictivas o violentas. Dentro de los factores sobresalen el cultivo y el mantenimiento de relaciones estrechas sanas, el círculo social más cercano, los amigos y familiares, la familia funcional, las creencias religiosas y adicionalmente las estrategias personales de bienestar subjetivo y de afrontamiento positivo. De otro lado, es importante recordar que como estrategias de prevención es importante la detección temprana de síntomas asociados a la ideación suicida en estudiantes, jóvenes y adultos, y que debido a dichos síntomas se tienden a presentar un mayor déficit atencional que una persona sin esta ideación. Dentro de la intervención, es importante inicialmente abordar la situación relacionada con la conducta suicida, reducir el riesgo en los colectivos que poseen un riesgo más elevado, promover como tal el bienestar mental, adicionalmente reducir el acceso y la letalidad de los métodos utilizados en las conductas suicidas, así como mejorar el método de información sobre las conductas suicidas, promover líneas de investigación sobre esta conducta y finalmente mejorar todos los sistemas de registro de las instituciones que pueden estar relacionadas con la vida de las personas. Dentro de la metodología, nuestra investigación es de corte mixto, teniendo en cuenta que es un proceso de revisión sistemática, pues se ahonda en la definición de revisión sistemática con el fin de resaltar que este tipo de revisiones se caracteriza por resumir resultados de estudios disponibles y cuidadosamente diseñados, y además estos proporcionan un alto nivel de evidencia sobre la eficacia de intervenciones en salud. Tenemos las siguientes palabras claves que fueron utilizadas como los criterios de selección de los artículos: intentos de suicidio, suicidio, prevención del suicidio, factores de riesgo del suicidio y conducta suicida. Se hizo una revisión sistemática, como se indicó anteriormente, con una búsqueda de inclusión de 25 artículos, diferentes bases de datos, de una metodología mixta investigativa, con parámetros establecidos en los ítems anteriores y encaminados pues, al cumplimiento de los objetivos. Ya propiamente en la caracterización de resultados, determinamos cómo en la primera tabla, en términos de años, en el 2017 con un 32% de participación, fue el año donde más se encontraron información de artículos. Luego nos guiamos por la gráfica, donde con un 44% Google Académico es la base de datos con más registros encontrados en nuestra búsqueda. Las palabras claves utilizadas, el rango que tiene la mayor participación es el concepto intento de suicidio con una cantidad de 9 y 36%. En términos de edad, de 12 a 18 años, con una cantidad de 10 artículos y una participación del 38,46%, tabulado y gráficamente representado, es una edad promedio. A nivel de género, hombres y mujeres, en términos de artículos con un 92%, se lleva el ranking y con 23 artículos de mayor información encontrada en términos de género. En ocupación,
Para consultantes con una cantidad de 10 y participación de 40, así como la graficación del mismo, es el mayor porcentaje de participación. Consultantes son aquellas personas que adquieren procesos a nivel psicológico clínico y con lo que está relacionado a estos artículos. Bien, en términos de clasificación, evidenciamos como la identificación de factores con un 80% de participación es una de las fundamentales para la realización de la revisión sistemática. Los tipos de estudio, el que más se encontró en los artículos fue cuantitativo con un 64%. A nivel Colombia se determinaron geográficamente y característicamente todas las regiones, pero en la gráfica que estoy presentando a continuación son las regiones donde más se encontraron los artículos. Bogotá con un 8%, Quindío con un 12%, no se especifica ninguna región, tiene un más ranking de participación con un 32%, y acá vemos la participación con una curva de tendencia. Las categorías analíticas de factores de riesgo o los intervalos más relevantes porcentualmente según todos los criterios encontrados son consumo de sustancias, familiar, género femenino, intentos de suicidio previos, también los no reporta o en los que no se encuentra en el artículo, los problemas de salud mental y los trastornos mentales. El que tiene más ranking a nivel porcentual, trastornos mentales con un 11.24. Con base a estos resultados, podemos hacer un breve análisis de los mismos. En cuanto a los rangos de edad, los que más se evidenciaron fueron las edades entre los 12 y 18 años, 12 a 20 años y 2 años en adelante. Estos rangos de edad, pues, es donde se encuentra comprendida la adolescencia, que en conformidad con el concepto de la OMS, la adolescencia está entre las edades de los 10 y 19 años. De otro lado, pues, se refleja la realidad también en el contexto colombiano, de acuerdo a los reportes de muerte por el suicidio, pues igual pues, se identifica con claridad que el número de muertes debido a dicha causa se ha incrementado en los últimos años. De esta manera, pues como lo indica Benavides, Villota y Villalobos, la adolescencia se encuentra en un contexto complejo. Aquí pues se identifican dificultades en las capacidades de aprendizaje, en las herramientas de solución de conflictos y pues sobre todo a través del diálogo y la toma de posiciones de confrontación o agresión. Adicionalmente, en estas edades también se encuentran algunos casos donde se presenta el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual se asocia con la proyección como mecanismo de defensa, baja tolerancia a la frustración, adicionalmente la dificultad en la autorregulación y control de impulsos. Por tanto, también es importante destacar los antecedentes de intentos de suicidio en la familia, el estrés psicosocial, prácticas parenterales disfuncionales, así como la imposición y el control psicológico y comportamental. Adicionalmente, la presencia de trastornos mentales, como lo hemos discutido anteriormente, entre ellos cuadros clínicos de depresión, ansiedad, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, que los cuales son considerados predictores importantes del riesgo de suicidio en la población de adolescentes. Esto contrasta con la formación teórica y con los resultados que encontramos en los artículos. De esa manera, conclusiones, es importante identificar que tenemos el desarrollo de evidencias documentales encontradas que permite el cumplimiento de los objetivos pues, propuestos, así como los factores de riesgo de la conducta suicida que fueron más mencionados son la baja autoestima, el consumo de sustancias psicoactivas, las diferencias, digamos, en cuanto a la parte familiar y dificultades, así como los problemas de salud mental, los trastornos mentales, que son considerados factores importantes del riesgo suicida, especialmente en población de adolescentes y jóvenes. Finalmente, pues esta situación nos lleva a definir la importancia de proponer programas de prevención en la conducta suicida, particularmente en adolescentes, a partir del tratamiento de estrategias de afrontamiento y promoción de estilos de vida saludables para fortalecer las redes familiares y sociales. Las referencias y pues agradecemos mucho la atención prestada. Muchas gracias.